Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, bienvenidos a un episodio más de su programa Un Hogar sobre la Roca. Yo soy Laura González de Chávez. Y Fausto González de Chávez, encantado de recibirlos una semana más en este su programa para la familia cristiana. Y Laura, hoy queremos traer un tema que hace referencia a nuestros hijos que se apartan de la fe. Y recientemente nos escribió una señora muy desesperada porque este era su caso. Aparentemente un hijo ya adolescente pues se ha querido apartar de la iglesia, de la fe en general, y ella estaba desesperada y nos decía que no sabe qué hacer, que esto le está afectando su vida en general. Y pues como recientemente hemos estado hablando más de matrimonio que de otros temas, y es porque la gente nos pide, nos hace preguntas y nos solicitan temas matrimoniales, pues aprovechamos la situación de esta hermana para poder hablar un poquito sobre este tema que yo sé que ha afectado a muchas familias. Y yo sé que para iniciar, yo quisiera dejar establecido, y creo que lo hablaremos, que no hay nada que nosotros como padres podamos hacer para que nuestros hijos crean. Correcto. Eso solamente es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos encaminar a nuestros hijos en esa dirección, podemos ejemplificar para ellos lo que significa amar y servir a Dios y ser salvos, ¿verdad? Amén. Pero al final es una obra de Dios. Y yo creo, Laura, que muchos padres batallan con la idea de que quizás ellos han hecho algo mal, Exacto. Quizás tienen culpa de alguna forma, quizás hay algo que ellos pueden hacer y deben hacer para que sus hijos no se aparten, o si se aparten regresen al camino. Y más que decirte qué hacer o no hacer, lo que queremos es darte algunos principios, algunos consejos que te ayuden a ver este tema desde un aspecto bíblico, desde un ángulo bíblico, porque definitivamente, como tú dices, Laura, esto no es algo que depende de nosotros. Sí, la palabra le habla a los padres de cómo criar a sus hijos y demás, pero al final la salvación es personal. Claro. Y es de Jehová, no es de los padres. Entonces queremos cubrir algunos de estos conceptos de manera que te sientas animada, animado y no desesperado o desesperada cuando tus hijos tengan estas batallas y estas luchas con su fe personal. Y Fausto, para empezar, el primer punto, yo creo que tú ya lo introdujiste, y es que ninguno de nosotros es un padre perfecto. Yo creo que muchos luchamos en algún momento de nuestra paternidad con la idea de que yo pudiera equivocarme o dañar a mis hijos con algo que haga o deje de hacer. Como que hay una perfección que yo debo lograr como padres. Y es verdad, Laura, que se nos dicen, y hemos oído muchos testimonios, de que muchos hijos son atraídos a los caminos del Señor cuando ven a sus padres viviendo vidas que son consistentes con la fe que profesan, cuando ven a papá y mamá pues involucrados en la iglesia, siendo congruentes. Exacto, teniendo una vida de devoción personal con el Señor. Eso pues atrae a los hijos a una fe que es real, y lo contrario hace lo contrario. Claro. Es decir, padres y madres que van a la iglesia pero en la casa pelean como perros y gatos y no tienen un testimonio de una fe real, pues va a hacer que esos hijos cuestionen si esa fe de verdad vale la pena y si es algo que ellos desean. Pero al final es el Señor el que salva. ¿Ves? Entonces, mira, nosotros nos salvó en nuestros 40s, viniendo de hogares que no eran cristianos. Entonces, eso no lo podemos perder de vista porque no vamos a ser efectivos si no entendemos esto como Dios lo ha expresado. Yo creo que si algo uno puede hacer, y esto nos va a garantizar que nuestros hijos sean creyentes, es ser fieles a Dios, creerle a Dios, vivir con fe, que nuestros hijos nos vean dependiendo de Dios, orando, testificando de sus obras, sirviéndolo con un corazón entregado y no con un doble estándar,
como tú decías, Fausto, que lo que hagamos en la iglesia y lo que hagamos en la casa sea congruente, que lo que digamos con nuestras palabras lo vivamos en nuestro ejemplo. O sea, todas esas cosas obviamente son buenas, pero ni siquiera eso garantiza que nuestros hijos van a creer en Dios y van a ser salvos. Y yo creo que aún Dios tiene hijos pródigos. Amén. Muchos de nosotros. Así es. Mira lo que dice Laura, si lees lo que dice Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice Isaías: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. O sea que esos son los hijos de Dios apartándose de un Padre perfecto. Así es. Y sabemos, Laura, de padres no muy fieles, aún padres que no profesan la fe, que entonces dan hijos fieles, que Dios salva y que viven para servir al Señor. Y sabemos de familias donde los padres han sido muy fieles, siervos de Dios, y sin embargo sus hijos, cuando llegan a cierta edad, se apartan de los caminos y se van al mundo. Así es. Y eso confirma, mis hermanos y hermanas, la versión bíblica de que Dios es el que salva. No es ser religioso, no ir a la iglesia. Así es tener una fe genuina porque Dios te ha regenerado, Dios te ha hecho nacer de nuevo. Y ahora, independientemente de dónde tú vengas y de cómo sea tu familia, tú ahora pues vas a seguir al Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios nos da hijos que vienen con una naturaleza, ¿verdad? Que nosotros nos da una oportunidad y un tiempo para nutrirlos, para entrenarlos, para vivir el Evangelio delante de ellos, para hacer esas cosas que nosotros tenemos en nuestra mano poder hacer. Pero al final ya es Dios y su gracia lo que los va a mantener en el camino. Y entonces, como padres cristianos, muchas veces vemos a nuestros hijos crecer en el Evangelio, ir a la iglesia con nosotros, ser niños y niñas obedientes que participan de las actividades de la iglesia, pero llega a cierta edad y empiezan a manifestar cierta rebeldía contra las cosas de Dios. Es importante que sepan que la rebeldía está en el corazón del hombre. Mira el pueblo de Israel, teniendo un Dios como el que tienen y las obras portentosas que hizo Dios en el pueblo de Israel, cómo ellos continuamente se rebelaban contra él y cómo Dios tenía un trato continuo de disciplina hacia el pueblo de Israel por su conducta. Y la esperanza, Laura, de que estos hijos que se aparten, Dios los puede traer de vuelta, como el hijo pródigo. Eso es algo que vemos pasar. Muchos se apartan, pero muchos regresan porque tú les compartiste la palabra, los criaste en la instrucción de la palabra de Dios. Y ahora Dios los encuentra en su tierra lejana, a donde ellos se van. Dios los intercepta y si los tiene para salvación, los va a traer de vuelta al redil. Y al final no nos rendimos como padres, seguimos orando, intercediendo por nuestros hijos. O sea que lo primero es eso, recordar que todos nos vamos a equivocar como padres y que aún así, nos equivoquemos o no, nuestros hijos pueden ser creyentes o no, porque no depende de nosotros. Y si el Espíritu te convence de que has hecho cosas mal y que tú quizás has tenido que ver con que tu hijo se aparte, pues pídele perdón, reconócelo ante él o ella, pídele perdón, que quizás Dios usa eso. Tu honestidad y tu transparencia y tu arrepentimiento para mover el corazón de tus hijos. Y entonces, Fausto, un segundo principio a recordar. Podemos decir que un segundo es que los niños tienen la opción de someter sus corazones a Dios o seguir sus propios caminos. Y de nuevo, eso lo va a hacer Dios en sus corazones. Eso no es una iniciativa propia. No hay nada que nosotros como padres podamos hacer para garantizar que nuestros hijos van a vivir para Dios. Esta es una elección que cada uno debe hacer en base a lo que Dios hace primero en ellos. Sí, nosotros, como decíamos al principio, tenemos que ser fieles en entrenarlos en el camino del Señor, pero al final el Señor hace la obra. Amén. Entonces, definitivamente. Y como hijos que van creciendo y se hacen adultos, ellos tomarán decisiones
aparte de lo que han oído y entendido y conocido, ellos van a tomar decisiones y van a vivir las consecuencias de esas decisiones. Pero tú te ocupaste de enseñarle la palabra, de instruirlos en la verdad del Evangelio, y entonces orar porque Dios haga la obra que solo Dios puede hacer. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Enseña al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Amén. Eso es un principio bíblico, no es una promesa que va a suceder así. Pero nosotros lo creemos por fe y por eso entrenamos a nuestros hijos. Así es. Y aún conocemos hijos adultos que entran en sus 30 y 40, no son salvos, no reconocen ser cristianos inclusive, pero la instrucción que tú le diste en sus años de infancia y juventud, la usan para tomar decisiones. ¿Ves? Porque fueron enseñados en esos caminos. Tú sigues orando porque eso no le va a dar vida eterna junto a Dios. Ellos siguen no siendo salvos, pero tu inversión, tu cosecha, el tú haber plantado, tiene un efecto aún en esos hijos que no son salvos aún, en la manera que deciden, como conocen la palabra y citan las Escrituras. O sea que, Fausto, nosotros en segundo lugar tenemos que confiar y saber que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones después que nosotros hagamos nuestra parte. Y que vivirán las consecuencias de sus decisiones también. Eso es muy importante, que van a vivir las consecuencias de sus decisiones y que Dios va a usar esas consecuencias para obrar en sus vidas, para hacer una obra en sus corazones. Un tercer principio, Fausto, es que el Señor no está tan preocupado en que nosotros hagamos las cosas perfectamente. Correcto. Sino que dependamos y confiemos en Él, ¿verdad? Que le obedezcamos. Que Él está mucho más preocupado en cómo respondemos a cuando las cosas no salen como queremos. ¿Ves? Él sabe que no lo vamos a hacer perfectamente porque no hay ser perfecto, solamente Dios es perfecto. Él sabe que el mejor de los padres, el mejor padre y la mejor madre no lo va a hacer perfecto, porque son pecadores. Vienen cargando con el pecado original, están contaminados por el pecado. Entonces no hay padre perfecto, de manera que esa no es la expectativa de Dios, ni debe ser la tuya tampoco. Ahora, Dios sí quiere que en tu caminar con Él, ver cómo tú vas a responder en momentos de dificultad, cuando tus hijos se aparten, cuando tus hijos se rebelen, cómo tú vas a actuar, a qué tú vas a recurrir, cómo tú vas a acercarte al Señor para pedir ayuda. Así es. Al final se trata de confiar. Y de cultivar nuestra fe. Porque Él quizás no está trabajando con tu hijo aún, o quizás no ha salvado a tu hijo, aunque está trabajando con él, pero Él está orando en ti, quien ya es su hijo y su hija. ¿Ves? A veces nos enfocamos en ese hijo pródigo, ese hijo rebelde, y no nos damos cuenta que a través de esa situación Dios está tratando conmigo, como hijo que ya soy de Dios. Trabajando en que nosotros cultivemos nuestra fe. Y al final, como decíamos al principio, hay un tiempo de oportunidad que Dios nos da. Ahí somos fieles, pero al final, si el niño o el joven se sale de ese círculo de protección, ya él está viviendo sus propias consecuencias. Y Laura, lo más difícil yo creo que es para muchos padres y madres es dejar que Dios obre en nuestros hijos. ¿Ves? Queremos ser nosotros el Dios para ellos. Le decimos, Señor, a mí mátame. Si tienes que matarme, mátame a mí. Pero mi hijo no. No. Así no es que Dios obra. Dios, si te tiene que matar, te mata. Y si tiene que matar a tu hijo, lo mata. Y si tiene que salvar a los dos, lo salva. Sí. Y a veces creemos que somos Dios y le decimos a Dios cómo queremos que hagan las cosas. Es muy natural no querer ver a nuestros hijos sufrir. Claro. Es muy natural querer ver a nuestros hijos permanecer en un lugar de protección y de cuidado y de seguridad. Pero hermano, si tú lees tu Biblia, hermana, tú sabes que no es así que Dios obra. No es así que Dios ha obrado en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Entonces, aun cuando nuestro hijo parece estar en un valle de sombra de muerte, alejado y en tinieblas y en penumbras, en medio de una tormenta, Dios tiene un trato con él. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no querer ser el salvavidas de nuestro hijo. Porque Dios es el salvavidas por excelencia. Así es. Él lo está llevando al centro del mar en medio de la tormenta para luego extender la mano, el brazo y sacarlo y salvarlo y que Él conozca a ese Dios que ya tú conoces. Así es. Entonces, Fausto, ese
tercer punto es que debemos confiar, aun cuando las cosas se pongan bien difíciles, sabiendo que Dios tiene un plan y que su plan siempre es bueno y que está trabajando con nosotros también en nuestra fe. Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, un cuarto principio, ¿cuál sería? Es que debemos confiar en el Señor para que traiga a nuestros hijos de regreso en la medida que nosotros hacemos nuestra parte. Continuamos orando sin cesar por ellos e instruyéndolos por el camino del bien. Es decir, a nosotros nos toca, ya cuando nuestros hijos se apartan, ya hay poco que tú puedas hacer en cuanto a lo práctico, porque ya son más grandes, ya ellos están tomando sus decisiones, ya creyeron lo que iban a creer y van a desacreditar lo que van a desacreditar. A ti te toca ahora orar sin cesar y aprovechar cada oportunidad que Dios te dé para traer palabra de verdad, para traer la verdad a su vida. Mira, nosotros leemos este versículo de Romanos, que voy a leer ahora, Romanos 1, 28 a 32. Y nadie quisiera que este personaje fuera uno de nuestros hijos. Amén. Pero bien pudiera ser, porque Dios es soberano. La realidad es que todos somos ese personaje. Amén, amén. En algún momento. Exactamente. Y dice así, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Hay personas en toda esa espiral, hay personas en diferentes puntos. Hay algunos que están más depravados, hay unos que están más llenos de maldad, obviamente. Y uno lee eso y dice, yo no quisiera que uno de mis hijos estuviera con todo esto, como tú dices, todos nosotros tenemos características. Correcto. Y como está el hijo de esta señora hermana que nos escribió, está en esa situación. Mira con lo que dice Pablo, Laura, siguiendo con este texto de Romanos en 1 Corintios 5:5, que debemos entregar a estas personas a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate, a veces ese hijo rebelde y descarriado, tenemos que entregárselo, a veces no, siempre tenemos que entregárselo al Señor, porque yo no puedo salvarlo, yo no puedo sacarlo de ese pozo en el que él se ha metido. Entonces yo tengo que entregárselo al Señor, saber que el Señor es el que va a obrar en él, mientras yo intercedo y clamo a Dios, como él quiere que yo haga, orar sin cesar. Batallar por su alma en oración. Exactamente, para que entonces el Señor haga la obra que solo Él puede hacer. Exacto. Y la palabra nos llama a amonestar a nuestros hijos cuando se rebelan. O sea, hay una parte que nos toca que es ya la de amonestación. Mira lo que dice 1 Samuel 3, 12 y 13. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que le he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Hay una parte que nos toca de amonestación. Estamos orando por ellos, clamando a Dios, sabiendo que hemos hecho lo que nos toca, confiando en Dios en el tiempo malo, confiando y dependiendo de Él y de su misericordia para nuestros hijos, orando por ellos y amonestándolos. Amén. Y reprendiéndolos a la medida que sea posible, porque quizás ellos escuchen. Y yo creo, Laura, que a muchos padres les pasa como a Elí, que viendo a sus hijos descarriarse, viendo a sus hijos tomar decisiones equivocadas y perjudiciales, fuera de confrontarlos y de tratarlos como Dios nos pide, hablándole verdad y no solapando su pecado,
Dios nos dice como Elí, ¿ves? Yo voy a traer juicio porque tú no estás obedeciéndome, tú estás haciéndote cómplice de tus hijos y no honrándome a mí a pesar de ellos. Y de nuevo, sé que es difícil cuando vemos a un hijo, una hija apartarse y descarriarse y queremos entonces salvarlos y protegerlos y cuidarlos y atraerlos. Pero a veces lo único que podemos hacer es decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. Y no la mía. Haz tu voluntad en sus vidas, haz lo que tengas que hacer con ellos, sea como sea lo que va a verse. Y Señor, ayúdame a yo poder sostenerme cuando yo vea lo que tú vas a hacer, a yo poder mantenerme firme en mi fe y estar ahí para mi hijo, mi hija, cuando tú acabes con ellos, cuando tú acabes tu obra, que yo pueda estar ahí para recibirlo. Es casi, Fausto, que a veces creemos amar más a nuestros hijos, o sea, amamos más a nuestros hijos que a Dios, como si Dios lo pudiera amar menos que nosotros. Pero realmente Dios los ama mejor, con más conocimiento y más sabiduría que nosotros. Con amor perfecto, Laura, porque nuestro amor no es perfecto. No. Nuestro amor aún por nuestros hijos puede ser egoísta, puede tener motivaciones equivocadas, porque es mi hija, mi hijo, yo lo quiero, yo no quiero. Pero Dios ama perfectamente y solo el que ama perfectamente puede saber a perfección cómo manejar la rebeldía de nuestro hijo. Y cuando yo creo amar a mi hijo más que Dios, wow, no solo le estoy haciendo daño a mi hijo, estoy pecando contra Dios. Porque le estoy diciendo, Señor, yo amo mejor que tú. Yo amo perfectamente mejor que tú. Sí. Y eso es pecado. Sí. Eso es pecado. Tenemos que estar listos para entregárselos a Dios, que al final son de Él. Y quizás Dios tiene misericordia y hay restauración, lo cual eso es lo que oramos, que nuestros hijos se arrepientan de su mal camino y vuelvan a los caminos del Señor. Pero también pudiera ocurrir que Dios los deje permanecer en el mal camino. Por eso que tenemos que amar a Dios y su voluntad más que a nuestros hijos. Y a veces, es duro decir eso, es duro. Y a veces, Laura, por tiempo prolongado. A veces por años, y uno desesperado. Exacto. Y con esto lo estamos diciendo, papá y mamá que nos escucha, que si tu hijo se rebela, se descarría, tú te quites del medio y lo dejes que se... Hay que amonestar, y un tiempo para todo, tú para vas amonestar. a hacer un esfuerzo en hablar verdad, en orar sin cesar por ellos, interceder, interceptarlos en la medida de lo posible. Lo que tú no puedes hacer es meterte entre tu hijo y Dios. Y eso es lo que muchas veces pretendemos hacer. Es como decirle al Señor, Señor, detente, no lo hagas, hazlo conmigo, házmelo a mí, déjalo a ellos en paz. No, nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo Él va a obrar. Nosotros sí vamos a seguir luchando por ellos en oración y clamando a Dios que mira como dice este versículo de Jeremías 31, 16, 17. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto, tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Hay un momento donde Dios dice, ya, los voy a traer de regreso, y eso puede ocurrir. Amén. Por eso no nos rendimos en oración. Pero tiene que haber como ese soltárselos a Dios. Y esa promesa, encomendárselos a Dios. Y esas promesas, Laura, son las que sostienen a los padres en medio de esta crisis. En medio de tu ver a tus hijos descarriados, esas promesas, saber que Dios promete, que Él va a interceder, que Él va a orar. Tú no sabes cómo, tú no sabes cuándo. Claro. Pero ese Dios que te salvó a ti, ese Dios que te ha mostrado amor a ti, es el Dios de todos. Y es el Dios que promete, que está contigo y no desconoce la realidad de tu hijo descarriado, tu hija descarriada. Y como decíamos hace un rato, hay momentos de oportunidad. Mientras son jóvenes, pequeños, están en la casa, son adolescentes, nosotros tenemos mucha responsabilidad sobre ellos, de hablarles, de ponerle límites, de disciplinarlos, de quitarles beneficios. Cambiarlos de escuela si es necesario porque están siendo mal influenciados, quitarles privilegios, obviamente. Pero llega un momento cuando ya son adultos y ya ellos eligen su camino, que nosotros tenemos que quitarnos del medio. Exactamente.
Y entregárselos a Dios. Yo creo, Laura, que eso es una aclaración que debemos hacer muy, muy útil. Una cosa es cuando ese hijo rebelde está todavía bajo tu cuidado, Exacto. bajo tu techo, que tiene todavía menos de 17, 18. Y otra cosa es cuando ya son adultos y ya están en la universidad o ya son independientes. Tomando decisiones adultas. Ya eso limita mucho lo que tú puedes hacer. No hay límite para la oración, Claro. no hay límite para la intercesión, para tener a toda la iglesia orando, pero si están bajo tu techo, si están bajo tu cuidado directo todavía, sí hay cosas que tú Claro. debes hacer para tratar Claro. de retenerlo y de cuidarlo y de sostenerlo en ese tiempo. A ver si Dios obra durante esa Sí. ventana de tiempo. Y si ya son adultos y han elegido caminos de muerte, no los rescates. Porque nos pasa lo que decíamos ahorita, muchas veces queremos ser Dios y queremos ponernos entre nuestros hijos y Dios. Amén. Pero Dios tiene un trato con ellos que quizás hace falta que caigan bien bajo. Como el pródigo, tener que caer en lo más Exacto. bajo para poder mirar, como dice Proverbio 19:19. A mí me encanta ese proverbio. El hombre de gran ira llevará el castigo. Piensa en tu hijo descarriado llevará el castigo. Porque si lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Es decir, si tratas de quitárselo de las manos a Dios para salvarlo de Dios, porque es de Dios que lo está salvando, Sí. de la obra que Dios está haciendo en su vida, tú sabes que vas a tener que hacerlo una y otra vez, Así porque él va a es. seguir cayendo en lo Sí. mismo, porque Dios está tratando de hacer algo en él y tú no dejas que Dios termine de cocinarlo, Sí. de madurarlo, de completar la obra que está Claro. haciendo. Y son intentos buenos de extender misericordia y gracia, obviamente. Pero eso es inútil si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente Dios lo puede dar. Amén. Y a veces tienen que caer, como decíamos ahorita, bien bajo para entender y para arrepentirse, ¿verdad? Esos hijos que se van de la casa, esos hijos de 16, 17 que todavía no tienen edad y dicen me voy porque no puedo más aquí. Tú sabes que hay que dejarlos ir a veces, hay que dejarlos ir Claro. y orar por ellos cada día. Y que no Dios los financiarlos. Exactamente. Mira lo que dice Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio, el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Exactamente. O sea, si nuestros hijos ya eligieron el camino del mal, son adultos y están en su camino, ya tenemos, como decíamos ahorita, encomendárselos a Dios y no financiar esa vida. Tienen entonces ellos que buscarse cómo se van a mantener, cómo van a sobrevivir, cómo van a comer, cómo van a transportarse, cómo van a estudiar si están estudiando, porque no podemos financiar. Son esas consecuencias, son esas circunstancias difíciles las que Dios va a usar, mi hermano y hermana, para obrar en la vida de tus hijos. Así como el pródigo se vio comiendo comida de cerdos y ahí fue que levantó la mirada al cielo y dijo, ¿qué estoy haciendo? Pues esas circunstancias difíciles que tus hijos van a encontrarse en medio de ellas es lo que Dios va a usar para hacerlos recapacitar y hacer una obra regeneradora Claro. en sus vidas. Claro. Y hoy en día se ve tanto, Fausto, la ausencia de responsabilidad personal por las cosas que le pasan a uno en la vida. Y todo lo que nos ocurre, muchas de estas cosas son consecuencias de nuestras propias decisiones. Correcto. Y solamente se aprende cuando sentimos las consecuencias, si no, no entendemos la lección, ¿verdad? Así es. Y aún así, viendo si se van por el mal camino, viendo que están comiendo tierra, que Dios los está haciendo pasar por situaciones difíciles, no perdemos las esperanzas. Porque Dios puede obrar en el momento más insólito, en el momento más de repente. A mí me encantan, pero Dios, pero Dios. Y de repente Dios se acordó, y de repente Dios obró. Dios puede sacarlos. Y Laura, aún dependiendo de qué tan grave sea la rebeldía, quizás te cueste hasta la relación con tu hijo, tu hija. Cuando tú no quieras apoyarlo, cuando tú no quieras financiar su desobediencia, ellos quizás se enemisten de ti y te digan, no vuelvo más, no te hablo más. Pues tú sabes que aún esa relación rota Dios la va a usar. Así es. Para trabajar en sus corazones. Esa lejanía te va a desgarrar el corazón. Pero Dios está obrando y tú tienes que confiar en lo que Dios está haciendo. Y cuando llegue ese momento de ese arrepentimiento y tu hijo o tu hija vuelva con los brazos abiertos, Amén. es como el hijo pródigo que volvió a casa, ¿verdad? Y yo quiero terminar, Laura, entonces con unas notas rapiditas ya para cerrar, que se nos acabe el tiempo,
a manera ya de conclusión que te ayuden a fijar estas ideas. No creas que tu hijo voluntarioso, porque quizás nos estén oyendo algunos padres, Laura, que todavía el hijo no está en franca rebeldía, pero que está dando muestras de un carácter rebelde, desafiante, irreverente, que no obedece. Queremos ayudarte ahí un poquito para cómo canalizar estas cosas. No creas que tu hijo voluntarioso automáticamente va a ser un adolescente rebelde que se va a descarriar. Eso no es así. Las personas de voluntad fuerte han sido las personas que Dios más ha usado para llevar sus propósitos cuando ellos se han sometido a Dios. Así que muchas veces ese hijo rebelde, esa voluntad fuerte del momento, cuando Dios la trabaja, entonces es una persona que va útil para Dios. Exactamente. Si tienes un hijo voluntarioso, será un reto siempre estar atenta a él, es cierto. Te va a costar más trabajo que el hijo más tranquilito y obediente. Quizás el círculo de protección con ellos deba ser más cerrado todavía para tenerlo más guardado. Ten pendiente que durante diversas etapas tu hijo tratará de probar sus límites y sus barreras, a ver si aguantan, si se sostienen. Es importante que perseveres y seas consistente siempre en responder a la misma forma a esos desafíos que este niño o esta niña te presenta. Tú estás hablando de muchachos adolescentes en las casas con los padres todavía. Que todavía no están en franca rebeldía, exacto, pero que están dando ciertas señales de que este podría ser un niño o una niña que van a terminar. Y todavía estás en esa ventana de oportunidad antes que se vayan de la casa. Sí, siempre evalúate tú también. Si quizás estás exasperando a tus hijos y por eso está apretando ese botón de rebeldía y desobediencia. Asegúrate de prestarles atención, de darles ternura, de escucharlos, de alentarlos y siempre mantén sus corazones en tu vista. Manténnos a la vista. Más que la conducta, el corazón. Exactamente, porque a veces nos enfocamos en que si tiene buenos modales, que si hizo lo que tenía que hacer, que si hizo la tarea, pero no estoy observando su corazón, ¿ves? No estoy pastoreando su corazón, que es lo que al final me va a ayudar a detectar en qué camino está siguiendo y si se me está descarriando y qué pasos debemos dar. O sea que esas últimas recomendaciones son para aquellos padres que tienen hijos adolescentes quizá en la casa que pudieran parecer hijos rebeldes en un futuro. Exactamente. Y de nuevo, no sabemos. Hay hijos muy obedientes que cuando llegan a una etapa van a la universidad y ahora se transforman. Y es que nunca fueron lo que creímos que eran. ¿Ves? Pero no podíamos darnos cuenta. Sí. De manera que es siempre doloroso ver a un hijo apartarse. Es siempre traumático ver que luego de habernos invertido en sus vidas, pues ahora eligen no creer en Dios, no obedecer a Dios. Pero tenemos que convencer nuestro corazón de que Dios los ama más que nosotros, que así como Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan para ellos también, y que Dios es el sabio, el que elige la forma en que va a tratar con cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Esperamos que esto te haya consolado un poco. Yo sé que es difícil, pero esperamos que te haya también ayudado a centrarte un poco y a entender mejor lo que Dios dice sobre este asunto, de manera que la frustración sea menor, que la desesperanza sea menor y que sobre todo pues mantengas tu corazón y tu esperanza puesta en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Gracias por acompañarnos una semana más. Estaremos aquí esperándote para una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.